Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran trueque. Empezamos con el pie derecho 2023, después obviamente la plática del doctor Ricardo, en que hubo actualizaciones en el 2023. El día de hoy nos acompaña para hacer un trueque el doctor Máximo Carvajal. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias. Tenerlo aquí. Gracias. Y bueno, también saludo al maestro Héctor Castro. ¿Cómo estás, Héctor? Y bueno, al doctor Octavio de la Torre, que es también un gusto tenerlos por aquí, y a todos los participantes que se están sumando el día de hoy. Y bueno, pues el trueque del día de hoy es la aduana, institución vital para el comercio exterior. Así que un tema, como dice el título, vital. Así que antes de poderle dar la palabra, nada más quiero invitar a todos los participantes de Hagamos un Trueque a nuestro kickoff, que es el día de mañana. Mañana, como saben, cada año TLC, asociados con mucho cariño, organiza un evento de actualización con lo más importante que viene en el 2023. El día de mañana, por supuesto, estarán actualizaciones de comercio exterior y aduanas con el doctor Ricardo Méndez, tendencias y actos de fiscalización 2023 con el doctor Octavio de la Torre y el maestro Oscar Navarrete, tendencias y criterios para 2023 en todo lo que es operador económico autorizado por la maestra Karen Anaya, la era del cumplimiento con el doctor Octavio de la Torre, retos e implementación de la séptima enmienda en el sistema armonizado con el ingeniero Enrique Jiménez, causales de inicio de cancelación de certificación IVA-IEPS con el licenciado David Morales, actualización en materia fiscal, criterios y sugerencias para una debida gestión fiscal en el 2023 por la maestra Jocelyn Villa y la maestra Margarita Carranza. La segunda parte de la actualización de comercio exterior y aduanas por el doctor Ricardo Méndez. Lo quisimos dividir en dos porque realmente es mucha información la que les tenemos que proporcionar y estaremos terminando a las 5 de la tarde en la Ciudad de México. Iniciamos a las 10 de la mañana, hora de centro, y terminamos a las 5 de la tarde, Ciudad de México. Es mañana un día maratónico, sin embargo, quisimos en un día tratar de extraer lo más importante en este kickoff, como es nuestra patada de arranque del 2023, pero además tenemos una sorpresa. Mañana vamos a presentar una herramienta que la verdad trabajamos mucho el equipo de Teles Asociados para presentárselas a ustedes. Es una herramienta, ya mañana sabrán, pero una herramienta en la que tenemos la intención de crear una comunidad más unida donde podamos centralizar toda la información de comercio exterior. Así que por favor no falten, los esperamos el día de mañana, jueves 19 de enero a las 10 de la mañana, hora de centro, 8 de la mañana, hora del Pacífico. Así que bueno, ahora sí, si me lo permite, voy a presentar la semblanza del doctor Máximo Carvajal para este trueque. Ahorita les vamos a poner en el chat la liga del evento. Y bueno, les vamos a mandar, no está actualizado, ahorita me van a decir, ahorita les dije, chicos, recuerden que hubo una actualización, pero bueno, ahorita vamos a leer la semblanza del doctor Máximo Carvajal. Es chapaneco de nacimiento, licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas, maestría en Derecho, doctorado en Derecho con 2 medallas Gabino Barrera, por ser el más alto promedio de su generación, 3 magna cum laude por sus estudios, tesis y exámenes profesionales, todo lo anterior ante la Facultad de Derecho de la UNAM. Fundador en 1975 de la Cátedra de Derecho Aduanero en su facultad, la cual sigue impartiendo después de 50 años, así como en el posgrado de la materia de Legislación de Comercio Exterior, Legislación y Aduana de Derecho Comunitario. Cuenta con 5 doctorados honoris causa y 4 universidades extranjeras lo han designado como profesor honorario. Siendo director de su facultad, creó el Seminario de Comercio Exterior y las cátedras de Derecho de Comercio Exterior y Derecho de las Integraciones Aduaneras. Ha sido secretario de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, administrador de la Aduana de Interior de la Ciudad de México, director jurídico de la Dirección General de Aduanas, agente aduanal. Es autor del primer libro de Derecho Aduanero de la República Mexicana, que lleva 18 ediciones de la editorial Porrúa, autor del libro Tratados y Convenios Aduaneros y de Comercio Exterior de la editorial Porrúa, y de la editorial argentina Abeledo Perrot, el libro colectivo Derecho Aduanero, tomo 3, el Derecho Aduanero en México, del libro colectivo, Derecho Aduanero de la editorial Tirán Lobranche y dirigido por Germán Pardo. Ha participado en 285 congresos, que yo creo que van a ser más, ha dictado 310 conferencias en América, Europa y Asia, más los trueques, y se le ha reconocido con más de 500 distinciones y 70 medallas. 4 asociaciones se presiden: ANFADE y Confede Nacional, AFEIDAL,
e IDEA Internacionales y es miembro del número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y de la Asociación Internacional Fiscal y, por supuesto, gran amigo y parte de la comunidad de Hagamos un Trueque. Y bueno, tiene un último cargo que decimos que es la rifa del tigre, ¿verdad, doctor? ¿Lo sabes? No lo sé. No lo sé. Espero que no. No, es un honor, la verdad, que nos Lo represente es, lo y que es. nos acompañe el día de hoy. Así que, doctor, le doy la palabra para que nos acompañe en este trueque. Muchas gracias, Daniela. Pues saludo desde luego a Octavio y a Héctor. Muchísimas gracias por ser puntuales y estar presentes. Lisette también la veo aquí, aquí mismo. Bueno, ustedes saben que como no soy milenio, yo estoy a lo antiguito, a la clase tradicional, eh, en que expongo las ideas. Trataré de que las ideas sean muy sencillas y demostrar con dos o tres conclusiones al último esa preeminencia que tiene la aduana en el comercio exterior, esa institución que es vital para el comercio y que siempre lo ha sido. Déjenme empezar por dar algunos datos teóricos, doctrinarios, definiciones etimológicas. Como siempre, en todo este universo de ideas y de actores que actúan, eh, pues hay muchas definiciones etimológicas, pero la doctrina y la teoría ha aceptado como la más viable la de origen árabe. Y aún así, dentro de esta eh, concurrencia de ideas en que la palabra aduanas proviene del árabe, todavía aún así hay tres acepciones diferentes. La mayoría de los autores dicen que quiere decir la casa donde se recogen los derechos y por lo tanto se llamaba Divanum. Después, pues se va corrompiendo el vocabulario y de Divanum se fue en divana, duana y terminó en aduana. Esta, en mi modesta opinión, es la más aceptable. Juan Palomar, un autor, dice que deriva de un vocablo árabe, ad diwana nar, que quiere decir el registro. Y otro más, el diccionario de Sopena, dice que la palabra, la etimología de aduana viene de ayoaduan, que quiere decir el libro de cuentas. Vean ustedes, las tres definiciones etimológicas tienen concepto muy bien definido de lo que es la aduana. ¿Es la casa donde se recogen los derechos? Pues sí, ahí se pagan los tributos, se siguen pagando. Es el registro, también ahí se registra a través de los procedimientos, pues las mercancías se clasifican, etcétera, se les imponen sus impuestos, derechos, requisitos, restricciones, etcétera. O también es un libro de cuenta, porque ahí se puede llevar precisamente la contabilidad. Actualmente sería en el comercio lo que nos produce a través de la balanza comercial de importaciones o de exportaciones, ¿no? Si es deficitario o es habilitario. La importancia que tuvieron siempre las aduanas y la historia la sitúa en la India, fíjense, el primer país que estableció aduanas y las establece en la frontera con Nepal, digamos, actualmente, en las cordilleras del Himalaya. Y déjenme dar
Es el doctor Carvajal, ¿verdad? Sí. Se congeló la imagen. Doctor, Listo, doctor. tiene cerrado el micrófono. Y Perdón, le es fue que un poquito el tema. se me fue la señal. ¿Ya me escuchan? Perfectamente, doctor. Ok, una disculpa, no Ya sé lo qué, escuchamos, ya lo no, escuchamos. no sé qué pasó. China también es famosa, las aduanas, y las tenemos en la muy famosísima ruta de la seda partía desde Xi'an, una ciudad china que albergó 18 dinastías de ese país, de ese pueblo, y llegaban hasta Roma, la famosa ruta de la seda. También Egipto, y Egipto es, fíjense ustedes, el inventor de las aduanas interiores con la filosofía actual que se tiene, tenerlas en lugares donde ellos tenían y fabricaban manufacturas para poderlas exportar y tener ahí el control aduanero de los productos que exportaban. Fenicia. Fenicia para mí es la madre y el padre del libre cambio, lógicamente. Todos sabemos que los fenicios, con el poder de navegación que tenían, pues hicieron del comercio su forma de vida. Las ciudades fenicias, Tiro, Ciro, Sidón, pues eran famosísimas precisamente, y los fenicios todavía hay por ahí algunos dichos, algunos refranes que dicen te pareces a un fenicio cuando eres un mercante exitoso. Y de ahí surgen las dos grandes teorías del comercio exterior, el libre cambio y el proteccionismo, porque lógicamente si los fenicios querían esta libertad para poder introducir sus mercancías sin pagar impuestos, pues los países que las importaban también cuidaban, entonces tener cuando menos alguna protección o algún impuesto, poder obtenerlos, y también para que sus productos internos pudieran competir con los importados. Em, eh, tenemos en Babilonia el famoso Código de Hammurabi, recoge mucho la importancia de las aduanas en este pueblo de la Mesopotamia. Pero desde luego, como toda nuestra cultura, la cultura madre nos llega a través de Grecia. Grecia, que fue copiada por los romanos, toda su cultura. Grecia tuvo en sus aduanas el famoso emporium, todo el sistema aduanero que tenía, y empezó a tener también un impuesto importante, el imperium. ¿Por qué? Porque era puesto forzosamente, pues, por las polis. Ustedes saben que Grecia era un mosaico de ciudades-estado, de las polis, las más importantes en Grecia, pues Atenas, Esparta, Tebas, en fin. Y Roma forma todo un sistema copiado de los griegos, que fue desde luego el telonium. Y se dice que el cuarto rey que hubo de los etruscos, en la época de los etruscos, Ancomancio, fue el que determinó un impuesto que llamó el portorium. ¿Por qué? En honor de cuando funda el puerto a través del río Tíbet, que llega a Roma, cruza Roma, pero desemboca en el mar, desde luego, y ahí en el puerto de Ostia, cuando Ancomarcio la conquista, le da en honor a ese puerto que le permite el tráfico fluvial, le nombra portorium al impuesto romano. Bien, esta es simplemente una exposición, digamos, histórica para
señalar la importancia que tuvieron en la antigüedad y la que tienen en la actualidad las aduanas en el mundo. Algunas definiciones de lo que sabemos que son las aduanas para tener un concepto. Me basaré en algo muy de actualidad, en el artículo 2 en su fracción primera del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que dice, este artículo tiene las definiciones, dice que la aduana es la oficina de la Administración Pública Federal ubicada en un puerto, aeropuerto o recinto de tránsito, encargada de aplicar la legislación relativa a los regímenes aduaneros, verificar el cumplimiento de las regulaciones y restricciones sobre las mercancías de comercio exterior, aplicar las políticas gubernamentales que regulan la entrada y salida de mercancías en el territorio nacional, así como de asegurar el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes a dichas mercancías. Si me permiten hacer una pequeña crítica en la definición, dice que es la oficina de la administración pública ubicada en un puerto, correcto, en un aeropuerto, pero no entiendo lo que quiso decir recinto de tránsito. ¿Dónde nos dejó a las aduanas fronterizas, terrestres, y dónde nos dejó a las interiores? No lo sé. No entiendo el vocablo recintos de tránsito. Ojalá alguien me lo pudiera explicar. En el convenio de Kioto, el revisado, el de 1999, en su anexo general, en el capítulo 2 de las definiciones también señala: aduanas son los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera y de la recaudación de derechos e impuestos a la importación, a la exportación, al movimiento o al almacenaje de mercancías, y encargados asimismo de la aplicación de las directrices de otras leyes y otros reglamentos relativos a la importación, exportación, movimiento o almacenamiento. Veamos entonces de dos teóricos cómo definen la aduana. Pedro Fernández Lalane, y esta definición algunos años a mí me gustaba mucho y ha perdido vigencia. La aduana constituye uno de los más importantes atributos de la soberanía de la nación. Me gustaba mucho esta frase. Uno de los atributos más importantes de la soberanía de la nación es el medio de ejercer el poder de policía fiscal en todo cuanto se relaciona con la importación, exportación y tránsito de mercancías por sus fronteras. Para un servidor, que es el segundo autor que mencionaba, para mí siempre he tenido esta definición y está en mi libro. Entenderemos por aduana al órgano de la administración pública establecido por el Ejecutivo Federal y autorizados para controlar el comercio exterior con las limitaciones y prohibiciones que las leyes fijen a las mercancías, percibiendo los impuestos que se generan y regulando la economía nacional. Un servidor cree que las aduanas, el buen manejo del sistema aduanero mexicano, es desde luego vital para la regulación de la economía nacional en su conjunto. Un buen sistema
combate el contrabando, un buen sistema cuida inflación, un buen sistema aduanero regula también las paridades cambiarias de las mercancías. Bueno, vean ustedes también, y soy parco en lo que voy a mencionar, y quienes se dedican a esto lo saben mejor que yo, el cúmulo de leyes que inciden en las aduanas. No es una materia fácil, ¿eh? Quienes nos dedicamos en la práctica, en la teoría, en el servicio aduanero mexicano, etcétera, tenemos que tener un gran conocimiento de muchas disposiciones jurídicas, empezando por la Constitución, la ley aduanera, la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, la ley de comercio exterior, el Código Fiscal de la Federación, la ley de la infraestructura de la calidad, la ley del servicio de la administración tributaria, el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas, la ley del IVA, la ley del IEPS, la ley del ISAM, la ley federal de derechos, la ley de ingresos de la federación, la ley de delincuencia organizada, la ley federal para la prevención e identificación de los recursos, tiene un nombre, la ley de lavado, por ejemplo, los tratados internacionales, todos los que se han suscrito, organismos internacionales como los dos más importantes que tenemos, la OMC y la OMA, etcétera. ¿Cómo podemos clasificar a las aduanas? Bueno, yo pienso que podemos hacer una primera clasificación por el lugar de ubicación, marítimas, fronterizas e interiores. Pero también las podemos clasificar por su tráfico. Tenemos el tráfico marítimo, el tráfico terrestre, el aéreo, el postal y el fluvial, aunque México el fluvial es prácticamente inexistente, salvo en el sureste que tenemos algún tráfico a través de los ríos o el río, o el Grijalba o el Usumacinta, más bien el Usumacinta que corren por ahí. Por su régimen también podemos clasificar a las mercancías de importación, de exportación, de tránsito, de transbordo, de cabotaje. Por su tránsito, las aduanas pueden ser de carga, pueden ser de entrada, de destino, de salida o de paso. Por su movimiento, las podemos clasificar exclusivamente de despacho de mercancías o de personas y de despacho. Por su sistema impositivo, las hay de zona gravada y de zona libre o desgravada. Por su competencia, pueden haber principales o subordinadas, mayores o menores, generales o especiales. Y por su servicio, pueden ser nacionales o pueden ser yustapuestas. En México ya tenemos algún tipo de aduanas de las llamadas yustapuestas, que son precisamente cuando dos países fronterizos, dos países que tienen fronteras común, hacen el despacho conjunto. Lo tenemos en el aeropuerto de Laredo, Texas, y entonces actúa la aduana de Nuevo Laredo y la aduana de Laredo. Lo tenemos en Nogales, lo tenemos en Tijuana, en fin, tenemos ya en varios lugares aduanas yustapuestas, como se les ha denominado. Bien, veamos ahora algo de su estructura y su organización actual. El sistema mexicano aduanero ha sufrido desde luego un cambio a partir de el mes de julio del 2022, apenas el año pasado,
cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, 14 de julio del 2022, el decreto de la creación de la ANAN, la Agencia Nacional de Aduanas de México. Un decreto que creo que todo el mundo consideró que no era adecuado, que tenía muchas imperfecciones, a tal grado que el propio reglamento publicado después, en su artículo segundo transitorio, en el reglamento del 22 de diciembre, abrogó el decreto de creación. No obstante que sí era, yo creo que un decreto hecho probablemente con muy buena intención, pero al vapor. Fíjense ustedes que en relación ya con el reglamento interior de diciembre, tenía mayores facultades para la Agencia Nacional. Se ve que entre este periodo que fue de julio a diciembre, pues muchísimos intereses se han de ver movido entre el SAT y la ANAM, porque sí les restaron un buen número de facultades que en el decreto de creación, con todo lo imperfecto que era, eran superiores a las que se le quedaron en el reglamento. Veamos entonces algunas cosas interesantes que tiene el reglamento, desde luego, para podernos situar con mayor ya exactitud en la competencia, en las ubicaciones, en las facultades de las aduanas y de sus secciones aduaneras. Como todos sabemos, el 21 de diciembre, y entró en vigor el 1 de enero este reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. El reglamento también es sabido, todo el mundo lo ha comentado, simplemente voy a ser también lacónico en esto. Creó este organismo como un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, con el carácter de autoridad aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, con atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. La ANAM tiene a su cargo de manera exclusiva la dirección, organización y funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección. Puede aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías de nuestro territorio, así como la recaudación de los ingresos federales de carácter aduanero y aquellos otros que sean expresamente instruidos por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vale la pena mencionar que la agencia depende directamente del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del secretario de esta Secretaría de Estado. Posteriormente, vamos a señalar su organización de manera muy somera, porque la charla es sobre aduanas, pero desde luego es importante ver dentro de la estructura general ya el campo de acción de las 50 aduanas con las que cuenta actualmente México. La Agencia Nacional tiene un titular, desde luego, y varias direcciones. Una Dirección General de Operación Aduanera, y aquí curiosamente, y las voy a mencionar, es en la única Dirección General que voy a mencionar algunas direcciones, llamemos de área. La Dirección General de Operación Aduanera tiene tres
direcciones, digamos, de área que supervisan una a las aduanas fronterizas, otras a las marítimas y otras las interiores. Después tenemos a la Dirección General de Investigación Aduanera, la Dirección General de Atención Aduanera y de Asuntos Internacionales, la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera, la Dirección General Jurídica de Aduanas, la Dirección General de Recaudación, la Dirección General de Tecnología de la Información, la Dirección General de Planeación Aduanera y la Dirección General de Evaluación. Normalmente estas direcciones actuales coincidían en mucho, aunque algunas se unificaron y otras son nuevas, con las administraciones de área que existían cuando era la Administración General de Aduanas, que dependía del SAT. También tiene una unidad de administración y finanzas, de nuevo cuño, desde luego, y las aduanas del país. Las direcciones generales y la unidad de administración y finanzas tienen su domicilio, desde luego, y hubo un decreto específico que lo manifestó en la Ciudad de México, en la colonia Tabacalera, en la calle o en el Paseo de la Reforma, nuestro paseo más hermoso, de los más hermosos que tenemos en el país. En el número 10 y en la planta baja está la oficialía de partes. Esto pues terminó con la idea aquella que se había manifestado de que al hacer una descentralización geográfica, en ese momento Administración General de Aduanas iría a tener su sede en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Veremos posteriormente también, conforme un precepto de este reglamento, el número 37, cómo ejercen las aduanas, las 50, su sede, donde tienen su sede y sus atribuciones conforme a ese reglamento que estoy señalando. Las aduanas tienen como facultades generales, por ejemplo, proponer indicadores de gestión y de desempeño que permitan determinar el nivel de productividad, cumplimiento de políticas y obtención de resultado de las unidades administrativas a su cargo, las que mencioné hace un momento. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables y de los sistemas y procedimientos establecidos por la agencia. Ese cúmulo de leyes que me quedé muy corto, desde luego, son veladas por la ANAM para que tenga su cumplimiento y también en las aduanas del país. Nombrar, designar, remover o comisionar conforme a los ordenamientos aplicables a aquellas personas, servidores públicos, funcionarios de las unidades administrativas. Notificar aquellos actos que se han relacionado con el ejercicio de sus facultades, sobre todo las de comprobación y los que dicten las unidades de la propia agencia. Es largo las facultades, voy a ser desde luego muy breve en estas. Autorizar los servicios a que se refiere la ley aduanera relativo a las maniobras, descargas, etcétera. Mantener comunicación
y colaborar con las autoridades aduaneras de comercio exterior de otros países, colaborar y coordinarse con las demás unidades administrativas de la agencia y de la secretaría, son de las aduanas, de las 50. Otorgar o cancelar las autorizaciones para que las personas y los objetos puedan ingresar a los recintos fiscales, habilitar días y horas inhábiles para el despacho aduanero, ordenar prácticas y actos de revisión, reconocimiento, verificación, inspección y vigilancia, ordenar y realizar la inspección y vigilancia permanente en el manejo de las mercancías, revisar pedimentos, anexos y demás documentos, incluyendo los electrónicos. Desde luego, practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de comercio exterior en sus recintos fiscales o fiscalizados, ordenar y practicar la verificación de los medios de transportes, embarcaciones, aeronaves, etcétera, vigilar el cumplimiento de la legal, de las regulaciones y restricciones no arancelarias, verificar y supervisar los servicios autorizados para el reconocimiento aduanero, dar a conocer a los contribuyentes responsables, solidarios, importadores, exportadores, hechos u omisiones imputables a ellos, participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos en la aduana, analizar y detectar y dar seguimiento sobre asuntos que se refieren y con otras autoridades para cuestiones de valor, de origen, de clasificación arancelaria, ejercer facultades como autoridad en relación al abandono de las mercancías, informar a las personas que prestan los servicios mencionados en la ley aduanera para la declaración del abandono, ejercer la vigilancia y custodia en los recintos fiscales, dictaminar conforme a los lineamientos y normas científicas aplicables, instrumentos metodológicos, establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías de comercio exterior, sugerir su clasificación, ordenar y practicar embargo precautorio, aseguramiento de bienes, ordenar y practicar retención, persecución, embargo precautorio y aseguramiento de mercancías. Y bueno, un largo, etcétera, que por la brevedad del tiempo, me quedan como 10, 15 minutos que quiero aprovechar para cumplir. Ahora sí voy a cumplir con los tiempos de Daniela, porque siempre me voy y los hago sufrir a ustedes y al público que me esté escuchando. Entonces, un largo, etcétera, de facultades, desde luego, que tienen las aduanas del país. Veamos, para terminar con este tema, dos puntos que quiero comentar. Uno, y las conclusiones que ya dije desde antes. En primer lugar, señalar desde luego la ubicación, el lugar donde actúan estas 50 aduanas. Perdón, no sé qué está pasando. Nuevamente perdí. Ya sí me veo, ¿verdad? Y sí me escuchan. Sí, doctor. Gracias. Bueno, tenemos aduanas fronterizas como Agua Prieta en el estado de Sonora, Ciudad Acuña en Coahuila, Camargo en Tamaulipas, Ciudad Hidalgo en Chiapas, Ciudad Juárez en Chihuahua, Miguel Alemán en Tamaulipas, Reynosa en Tamaulipas, Colombia en Nuevo León, Matamoros también en Tamaulipas, Mexicali, creo que está por ahí donde nuestros amigos nació el TLC, Mexicali, desde luego,
en Baja California, Naco, con sede en Sonora, Nogales, Sonora, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ojinawa en Chihuahua, Piedras Negras en Coahuila, Puerto Palomas en Chihuahua, San Luis Río Colorado en Sonora, Sonoita en Sonora, Tecate en Baja California y Tijuana en Baja California. Y se ríe Daniela, se acuerda de sus terruños. Bueno, no lo ha olvidado ni lo olvidará nunca, aunque esté en Mérida. Y la última de las aduanas fronterizas, pues la del subteniente López, con sede en Quintana Roo. El subteniente López fue con ese grado de subteniente que se quedó, fue un militar que luchó en la Revolución Mexicana y creo que casi vivió más de 90 y tantos años. Y yo me acuerdo que los días 20 de noviembre, en aquellas épocas en que teníamos el desfile del 16 de septiembre, bueno, todavía los tenemos, y el desfile del 20 de noviembre, en el del 16 de septiembre, perdón, desfilaba, encabezaba el desfile el teniente López, el subteniente López. Como aduanas marítimas, desde luego Acapulco en Guerrero, Altamira en Tamaulipas, Cancún en Quintana Roo, Ciudad del Carmen en Campeche, Coatzacoalcos en Veracruz, Dos Bocas en Tabasco, Ensenada en Baja California, Guaymas en Sonora, La Paz en Baja California Sur, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en Colima, Mazatlán en Sinaloa, Progreso en Yucatán, Salina Cruz en Oaxaca, Tampico en Tamaulipas, la aduana de Tuxpan en Veracruz y la de Veracruz en Veracruz, en la ciudad. Como aduanas interiores, y aquí también permítanme hacer una crítica que creo que es válida, pero bueno, determinaron como aduanas interiores las dos aduanas aéreas que existen en el país. Y yo creo que debieron de haberse llamado como las nombra la ley aduanera en el artículo 143, aduanas aéreas, la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez y la del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México, pero las catalogaron como las aduanas interiores. Entonces, además de estas dos, que para mí son aéreas, está la de Aguascalientes, la de Chihuahua, la de Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, Querétaro, Toluca, Torreón y la aduana de la Ciudad de México. Posteriormente se dice quiénes coordinarán desde luego estas aduanas. Y vean ustedes, esto pues ha sido traído y llevado en medios de publicidad, en periódicos, en la televisión, etcétera, en los medios de difusión masivos, en que todas las aduanas terrestres, las 21 aduanas terrestres, más el Felipe Ángeles, están coordinadas y bajo la autoridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, del glorioso y muy honorable Ejército Mexicano. Y las aduanas marítimas, las 18 aduanas, las 18 aduanas marítimas, las 17, más el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, más la aduana interior de la Ciudad de México, 19 en total, están bajo el cuidado también de la heroica Armada de México, la Secretaría de Marina. Y solamente
a la Agencia Nacional de Aduanas de México le dejaron la coordinación de 9 aduanas interiores. Todas las fronterizas y el aeropuerto, como ya lo dije, Felipe Ángeles, a nuestro glorioso ejército mexicano y a la Marina Armada de México, también muy gloriosa, las aduanas marítimas, más la del aeropuerto Benito Juárez y la interior. Esto está en el artículo 38, lo que he mencionado del propio reglamento interior. Cada aduana estará a cargo de un titular de la dependencia, el administrador, se conserva este nombre que es de muy vieja data, con los subdirectores de la aduana, jefes de departamento, enlaces, oficiales de comercio exterior y demás servidores públicos que señala el reglamento al que estoy haciendo mención. El 31 de marzo del año próximo pasado, con vigor al 15 de marzo del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el cual se determina la circunscripción territorial y de sus secciones aduaneras. Y esto es importante y con esto y la pequeña conclusión voy a terminar y haciendo una crítica en su momento dado. Se determina la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus facultades las aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes relativas a la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional, resultando adecuado precisar la circunscripción territorial de cada aduana, así como integrar las secciones aduaneras que dependerán de cada una de ellas. Depende, por ejemplo, de la aduana de Aguascalientes, los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. Ahí ejercen su jurisdicción y tienen como secciones aduaneras el Aeropuerto Internacional Jesús Terán en el municipio de Aguascalientes, la del Parque Multimodal Interpuerto en el municipio de San Luis Potosí, la del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga en Graciano Sánchez, la de La Pila Villa en Villa de Reyes, las dos en el estado de San Luis Potosí, y el Aeropuerto Internacional Leobardo C. Ruiz en el estado de Zacatecas. La de Ensenada tiene en los municipios de Playa del Rosario y Ensenada, en ese estado tan precioso de la Baja California. No tiene secciones aduaneras. Mexicali. Mexicali tiene como sección aduanera Algodones y la de San Felipe. La de Tecate tiene la de Los Loreto y la de Cabo San Lucas. Y aquí yo, que a veces soy muy puntilloso, también quiero hacer una crítica porque creo que algunas gentes que hicieron esta distribución geográfica de las secciones aduaneras, pues no tomaron en cuenta las distancias o no conocen bien la geografía de nuestro territorio nacional. Fíjense ustedes, por ejemplo, a la aduana de Tecate, allí en la frontera con Estados Unidos, le dan jurisdicción sobre la sección aduanera de San Lucas, de Cabo San Lucas. Y Cabo San Lucas está fui ocioso en
está a 1,636 kilómetros de distancia de Tecate. En cambio, por ejemplo, la aduana de La Paz está únicamente a 157 kilómetros. Vean ustedes entonces, pues, con todo respeto a la autoridad, la aberración de que le dan dependencia de una sección aduanera a una aduana que está a 1,636 kilómetros, pudiéndosela haber dado a una aduana que está a 157 kilómetros en la misma entidad. Después, por ejemplo, la aduana de Tijuana, bueno, tiene sus secciones aduaneras en el aeropuerto internacional, en la meseta Otay, en el Chaparral y en la Puerta México, todos en el mismo municipio. La aduana de La Paz dependen de esta aduana Santa Rosalía, en Mulegé, Olivos y la de Pichilingue. Y también depende de ella la de San José del Cabo. Fíjese, le dan, sabemos bien que Los Cabos es un nombre genérico, digamos, que contiene a San José del Cabo y a Cabo San Lucas. A La Paz sí le dan el de San José del Cabo, y de San José del Cabo a Cabo San Lucas solamente hay 18 kilómetros, hombre. ¿Por qué no darle también a La Paz y no hasta Tecate? Bueno, Acuña no tiene secciones aduaneras, Piedras Negras tiene varias, como las del Aeropuerto Internacional, Torreón también tiene el aeropuerto en Torreón, el de Gómez Palacio, el municipio del mismo nombre, el aeropuerto de la ciudad de Durango. Manzanillo tiene la de Armería únicamente, la aduana de Ciudad Hidalgo. Aquí también voy a hacer una pequeña crítica. En esta aduana de Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala, depende de la ciudad de Talismán, el aeropuerto internacional de Tapachula, la de Ciudad Cuauhtémoc, y todas estas en el estado de Chiapas. Pero después también depende de ella el aeropuerto internacional de Oaxaca. Fíjense, y de Ciudad Hidalgo al aeropuerto internacional de Oaxaca hay 715 kilómetros. Y también hace depender de esta aduana chiapaneca el de Puerto Escondido, que está a 734 kilómetros. En cambio, está, por ejemplo, ahí la aduana de Salina Cruz, es muy cerquita, 200 kilómetros, por ejemplo, 267 a Oaxaca. También hacen de ella a Villahermosa, que está a 607 kilómetros de Ciudad Hidalgo. De veras, son cosas que me han llamado mucho la atención. Voy a ser ya más rápido. Ciudad Juárez tiene las secciones aduaneras de Guadalupe, Tornillo, la de Puente Internacional de Zaragoza, la de San Jerónimo, etcétera. La de Chihuahua, la del Aeropuerto Internacional y el Parque Industrial Las Américas. Ojinawa no tiene secciones, Puerto Paloma no tiene secciones. El de la Ciudad de México depende de la sección aduanera, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la denominada Satélite y la del Centro Postal Mecanizado. Aquí antes esto era una aduana completa y ahora es una sección aduanera. Bueno, ya tiene muchísimos años del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La aduana de la Ciudad de México, la aduana interior,
depende la sección aduanera de importación y exportación de contenedores. La de Guanajuato, su sección es como en Celaya y el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. De Acapulco, el Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez. Guadalajara tiene como secciones Puerto Vallarta, la terminal intermodal ferroviaria, y se les olvidó, aquí también hay una falta, que hay una sección aduanera en el Aeropuerto Internacional de nombre Miguel Hidalgo y Costilla. La aduana de Toluca tiene la sección aduanera de San Cayetano, Morelos, la de Lázaro Cárdenas, la sección aduanera de Zihuatanejo, la de Colombia no tiene secciones, la de Monterrey, desde luego, tiene el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, la de Salinas Victoria, que es la terminal ferroviaria, también tiene una modificación en cuanto a uno de los nombres que se hizo en una fe de ratas. Puebla, la sección aduanera de Cuernavaca y el Aeropuerto Internacional en el mismo estado de Puebla. Y bueno, no quiero seguirlos cansando en ese diario oficial que les estoy comentando del 1 de marzo del 22. Ustedes pueden encontrar todas las circunscripciones y las secciones aduaneras que tiene. Concluyo con unos cuantos datos exclusivamente, dándole la importancia vital que tiene para el comercio exterior en el mundo y en nuestro país, las aduanas. La recaudación de las aduanas en México en el año del 2021 fue de 1,4,022 millones de pesos. En este año que apenas ha concluido, del cual tenemos 18 días, la recaudación en las aduanas fue de 1,114,157 millones de pesos. O sea, en 2 años consecutivos ha rebasado la recaudación que existe por las aduanas en más de 1 billón de pesos. Las 5 principales aduanas con la mayor recaudación han sido en los 2 años: Nuevo Laredo en primer lugar, Manzanillo en segundo, Veracruz en tercero, Lázaro Cárdenas en cuarto y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez en quinto. Fíjense ustedes que para el presupuesto de ingresos de este año, para 2023, por puros impuestos en el presupuesto, se espera recaudar 4,623 millones. De esta cifra de impuestos, el 25% estaría aportado por las aduanas de nuestro país. Y también las aduanas aportaron el 65% de la recaudación nacional del impuesto sobre el valor agregado, el IVA. Con esto concluyo y quedo a las órdenes de ustedes y muchísimas gracias por haber estado presentes. Es un tema muy interesante, la verdad, y pues, doctor, muchísimos comentarios de extraordinaria práctica. Empezamos el año muy bien, así que bueno, de parte de todo el equipo le queremos dar este reconocimiento virtual, si me lo permite. Y Octavio se tuvo que retirar porque tiene una junta ahorita, pero bueno, con mucho cariño de todo el equipo TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, le otorgan el presente reconocimiento al doctor Máximo Carvajal por hacer un trueque en la plática virtual del tema La aduana, institución vital para el comercio exterior, el día 18 de enero del 2023. Y bueno, firma todo el equipo con mucho cariño. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Lo valoro mucho, desde luego.
Muy amables.